tardes, señoras y señores. ¿Qué tal va ese equilibrio? Muy bien, buenas tardes a todos. Estamos aquí a ver quién es capaz de mantenerse sin caerse. Sin caerse. Yo creo que lo llevo un poco... Hombre, esto mola. Bueno, está muy bien, está muy bien. Hoy vamos a hablar de lo que están viendo en nuestros pies. Se llama Busi y es una nueva técnica muy divertida. Bosu se llama. Es que verdad, nos confundimos. Bosu. Gracias, María. Está aquí María. Ya lo saben, todos los martes practicamos ejercicio con el CDO y hoy vamos a practicar esto tan curioso como es el Bosu. ¿Bosu? Bueno, lo he dicho bien. Eso es, lo has dicho bien. Vamos a ver cómo mantener el equilibrio. Vamos a ver muchos ejercicios que se pueden tener con este aparato que pueden encontrar en los gimnasios, que pueden encontrar seguramente en las tiendas, pero les vamos a hablar de muchas más cosas porque hoy es el Día Mundial de la Hipertensión y queremos comenzar pues dando algunos datos. Ya saben ustedes que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica que tiene pues mucha gente desgraciadamente y que tiene muchas causas. También produce cambios en el flujo sanguíneo a nivel macro y microvascular. Hay que tener muchísimo cuidado con la presión de cada día. Hay que mirárselo todos los días, si puede ser, la presión arterial. Todos los días, especialmente si usted es una persona sedentaria o si tiene obesidad. Así que, por favor, cuídenselo porque es una enfermedad que puede provocar la muerte. Y sobre todo, concienciar a la sociedad de ese control y de ese diagnóstico precoz para cuidarse, para saber lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Rodrigo, ten cuidado. Y también practicar deporte y ejercicio, que es lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos en los que estamos intentando mantener el equilibrio, Rodrigo. Bueno, y antes de quedarnos en directo estamos. Eso es, antes de quedarnos sin aliento, señoras y señores, y manteniendo el equilibrio en estos aparatos, nos vamos a ir a sumario. Volvemos enseguida para... Estamos en directo, que vamos a darles un número de teléfono. Es verdad. Hombre, a todo el mundo. Es que estoy aquí manteniendo el equilibrio y se me olvida. Bueno, pues 983 40 93 98 para que nos llamen en directo y hagan sus consultas a nuestros especialistas. Y si no, dirección de correo electrónico facilísimo, avivirbién@rtvcyl.es. Ahora sí, Rodrigo. Ahora sí, ¿no? Vamos al sumario. Venga, sumario. Ahora. Martes 17 de mayo. ¿Saben ustedes qué es un Bosu? Tranquilos, no se preocupen, los amigos del CDO vendrán hoy y les explicarán qué es, para qué se utiliza y les ofrecerán consejos para desarrollar el equilibrio. El pediatra Luis Rodríguez Molinero tratará el tema de las drogas en la adolescencia y la manera en que deben ser afrontadas estas situaciones por los padres. El estrés que causan situaciones como esa pueden llegar a ser perjudiciales para el corazón, algo a lo que hoy deberían prestar especial atención porque es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Y ya saben que esto no es todo. Javier Alonso dará una lección sobre cirugía nasal y del oído y Nieves Andrés hablará sobre el control de impulsos. Ustedes no se controlen, disfruten sin medida de A Vivir Bien, porque comenzamos. Bueno, muy buenas tardes, Maribel Rebollo. Muy buenas tardes. Que es monitora de actividades dirigidas del CDO. Hoy vamos a practicar el Bosu. Sí. Bosu, que fíjense, es difícil, hay que mantener el equilibrio, sí, es bastante difícil. Tú lo que tienes que hacer es mantener el abdomen fuerte, el cuerpo fuerte y tener un poquito de flexión en las rodillas. Eso es. Y a partir de aquí, Maribel, ¿qué ejercicios o qué movimientos se pueden practicar? Pues mira, con el Bosu practicamos en el CDO, hacemos las clases de gap, hacemos clases de abdominales y yo practico las clases de pilates con Bosu. ¿Con Bosu también se puede practicar pilates? Esto es algo novedoso. Sí, bueno, lleva ya unos 4 añitos o así, pero bueno, que sí, que es muy novedoso y sobre todo que es muy complicado trabajar con él. Sí, la verdad que sí es complicado. Bueno, esto lo puede practicar todo el mundo. Todo el mundo. Yo no estoy hoy vestida adecuadamente para practicarlo, pero es que no me he podido aguantar porque lo he visto y he dicho, ay, yo me tengo que subir ahí. Madre mía, la verdad que, bueno, sí que estás haciendo esfuerzo. En estos momentos no estoy haciendo nada. Tú te das, efectivamente, si te das cuenta ahora mismo, te tocas el abdomen y están fuertes los abdominales, los cuádriceps, el glúteo, tienes todas tus piernas completamente en tensión, trabajando la musculatura. Bueno, este sistema, esta actividad física se realiza con música también. Sí, se realiza con música, hagas lo que hagas. Si es un gap, vas un poco al ritmo de la música, si es un pilates es una música más suave y si son unos abdominales, pues normalmente también vas al ritmo de la música. Estoy aquí que se están riendo mis compañeros. Que te vas para todos lados. No ríais, por favor. Parece fácil, pero no es nada fácil. No es nada fácil, eso digo yo. Música...
¿Rapidita? Sí, yo lo que voy a hacer ahora va a ser un pequeños movimientos de gap, Vale. una coreografía cortita, Sí. para que vean las posibilidades que hay con el bosu. Vale. Y luego haré un ejercicio en el suelo para trabajar los oblicuos sobre todo. Muy bien, bueno, pues yo Vale. creo que ya, hasta aquí ha llegado mi actuación estelar. A ver, sube, eleva un poquito así los brazos para que Venga, veas que bueno. todavía es más complicado mantener ¿Ah, el sí? equilibrio. Ábreles y ahora vamos a hacer una pequeña sentadilla atrás. Bueno. Vete bajando despacito, despacito, despacito. Ahí, mantén. No puedo. Venga, arriba. Sí que ¿Va? es difícil, ¿eh? Venga, ya abajo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Maribel. Te vamos a dejar que practiques un poquito de bosu con todo Vale. el mundo que nos esté viendo en estos momentos y vuelvo enseguida. Muy ¿vale? bien. Hasta luego. Bueno, pues yo voy a hacer una pequeña clase exhibición de los movimientos que se puede hacer en una clase de gap, donde trabajamos el glúteo, abdomen y pierna, ¿vale? Empezamos con una marcha y empezamos con una punta en el bosu. Ahí, venga, calentamos un poquito ahí. 2, 4, 3, 2, abre una pequeña sentadilla. Una pequeña sentadilla. Ahí. Baja atrás. Bien, tira de tu glúteo hacia atrás. Y dame 4. Abre 2. Dame 4. 1, 2, 3. Abre 2. Y última vez. 1, 2, 3, 4 y abajo. Empezamos con rodillas. 1, 2, 3 y cambiamos. Lo voy a variar un poquito esto, ¿eh? Voy a subir, voy a subir, voy a subir y ahora voy a subir al bosu. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Empiezo al principio. 1, 2, 3, abre sentadilla. Me uno con la rodilla. Pasa al otro lado. Y ahora empiezo con una sentadilla arriba. Arriba. Baja 2. Sube. Baja 2. Baja, sube y cambia. 2, 2, arriba. 2, 2, arriba, baja, sube y cambia. 2, arriba. Arriba, baja, sube y una más. Y ahora vas a ver otra posibilidad pasando al otro lado. Sube, sube, baja. Sube, cambia. 2, 2, 2, 2, baja, sube, baja y cambia. 2, 2, baja, sube, baja, cambia. Baja, sube. Y empieza al principio. Abre sentadilla. Y vamos con las rodillas. Paso y sentadilla. 2, 3 y baja. 1, 2. Siempre trabajamos con la derecha y con la izquierda, ¿vale? Ahí. Abre. Rodilla. Cambia. Sentadillas. Baja. Sube. Siempre mantén el glúteo atrás. Con el peso en los talones. Última vez. Abajo. Vámonos. Sube ahí. Sube. Sí, sentadilla. Cambia. Ahí, baja un poquito.
Respira. Baja. Una más. Vale. Y ahora haría un trabajo de suelo con un trabajo de oblicuo. Nos vamos a poner de lado. Mantengo el codo a la altura del hombro. Bajo ahí. Mantengo el equilibrio y arriba. 2. 3. 4 más. 4. 3. 2. Me quedo pequeños. 5, 6, 7, 8 más. 5, 6, 7, mantengo ahí. Contraigo bien ese oblicuo. Me quedo ahí y subo la de abajo. Y ahí, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 y abajo. Me estiro un poquito, me cuelgo ahí del bosu y estira. Mantén ahí. Vale, trabajaríamos después el otro lado, ¿eh? Voy a hacer una al frente, mantengo ahí, me voy atrás, estiro una pierna y elevo. 1 y estiro. 2 y estiro. 3 y estiro. 4, estiro y uno más. 5, estiro, cambiamos. Arriba. 1, estiro. 2, mantén tus abdominales fuertes. Arriba. 3, 4 y uno más. 5, mantengo y estírate ahí. Te estiras, alarga, alarga, alarga. Abre los brazos. Mantén ahí el estiramiento. Y ahora despacito me incorporo. Me incorporo y subo al bosu. Mantengo ahí y relajo. Estira un poquito. Estira un poquito. Maribel ya está estirando. Qué bien. Mira, vamos a hacer una cosa, ya así estamos al mismo nivel. Me voy a sentar contigo. El bosu. ¿Cómo me gusta? Mantén ahí. Me decía Rodrigo. Mantén ahí. Solamente esto ya ya estamos es otra vez. difícil. No, sujétate con ahí las manitas aquí. Ahí, aguanta, aguanta los abdominales. Sí que se nota así, ¿eh? ¿Sí? Hombre, ya lo estoy notando, compañeros. Abre, abre y cierra. Abre. Mira Rodrigo, cómo me mira. Cierra. ¿Cómo me lo paso? Maribel, a mí me gustaría saber, estábamos viéndote y disfrutando un poco, ¿no? Porque es como muy divertido el bosu. Si podemos darle la vuelta también. Sí. ¿Sí? Para mantener el equilibrio. También puedes darle la vuelta y es más complicado todavía. ¿Quieres que lo probemos? Venga, a ver, vamos a probar. Mira, das la vuelta al bosu y puedes hacer un trabajo también, un trabajo ahí, de trabajo isométrico abdominal, manteniendo ahí, ¿eh? Y luego puedes hacer ejercicios de rodillas, tirando del bosu hacia ti, ahí para hacer estiramiento. Vamos, que vale para todo el bosu. En la espalda, si tú haces esto, te estira mogollón la espalda, ahí. Maravilloso, de verdad. Y haces ejercicios de pie. Muy bien, muy curioso, Maribel, muchísimas gracias, que además te veo que estás en forma muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Nosotros, gracias al CDO, como siempre, todos los martes, vamos a continuar porque Rodrigo nos está esperando, ya saben que todos los martes, estoy aquí, compañero, todos los martes hablamos de enfermedades, unas enfermedades que existen y que son muy raras y que normalmente no se conocen. De ello vamos a hablar hoy, concretamente vamos a hablar del síndrome de Phelan-McDermid, con Rodrigo Garcinuño y una invitada muy especial. Rodrigo. Bueno, pues sí, una invitada muy, muy especial. Está con nosotros Yolanda Rueda. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Y efectivamente, la enfermedad, como bien decía Rocío, síndrome de Phelan-McDermid,
Sí. Que es una delección en uno de los cromosomas que presenta, en este caso, su hija, ¿no? Mi hija. Esther. Esther tiene de una 10 delección años. cromosómica del cromosoma 22 que le fue detectada prácticamente cuando nació por unos rasgos físicos en su cara y en sus bracitos. Entonces, bueno, no fue ninguna odisea el saber cuál era la enfermedad de Esther porque se supo enseguida. A través de unos análisis de sangre se detectó que en el cromosoma 22 había una pérdida de cromosomas y entonces lo que la producía era un retraso psicomotor. A través de según ha ido pasando el tiempo, pues hemos visto cómo la afectaba esto. ¿Cuáles son esos rasgos físicos que presenta su hija y que presenta, porque me da rara de estas características, que tiene muy poquita gente, porque en su caso es la única de toda España, su hija? La delección que sufre Esther en el cromosoma donde le tiene, hay delecciones del mismo cromosoma, pero del específico como el que tiene Esther solamente es ella. Los rasgos físicos que se notaron según nació era la barbilla la tenía echada hacia adelante, la frente la tenía como para atrás y muy despejada, el nacimiento del pelo le empezaba muy atrás, las orejas también le crecían más abajo de lo normal y la nariz, en vez de ser en punta como son los de las bebés, la tenía hacia abajo. Eso ha ido cambiando con el paso del tiempo, ahora es una niña preciosa, muy guapa, además tiene unos rasgos muy bonitos y de vista a los demás en la cara no dice que tiene nada. Luego, según la vas conociendo, pues sí que ves que su torpeza al andar o su manera de expresarse, porque no habla, pues es de una niña con un retraso psicomotor. Porque una de esas características es precisamente eso, que no hablan, ¿no? Eso es. ¿Cómo se comunica con vosotros? Pues ella se comunica a través de... nos agarra la mano, cuando quiere agua nos lleva hasta el grifo, o cuando en las actividades que les gusta hacer, sobre todo le gusta ver la tele, es fan de los Loonies. Los Loonies son son para ella, bueno, sus muñecos predilectos. Hay Loonies en toda la casa. Entonces, pues bueno, a través de las canciones de los Loonies a ella la gustan y muestra su alegría cuando se las cantamos o lo ve en la tele, o cuando ve al bichito que sale, el muñequito que tiene en casa, pues le encanta verlo. Le gusta mucho la música clásica, le gusta escucharlo y que le pongas, y le gusta Arguiñano, ver la tele cuando está Arguiñano puesto, sí. Bueno, no sé, yo creo que como le ve a un hombre y que le ve grandote y que se expresa, pues le encandila el estar viéndole mientras está cocinando. Porque después la comida... La comida no come, bueno, Esther no es autónoma para nada, necesita ayuda en todo momento. Para comer se defiende muy bien si es cuchara, ella se lo lleva, la gusta comer, es una niña con muy buen apetito, incluso hay que quitarle el plato de la mesa porque a veces se come lo suyo y lo de los demás. Pero sí, tiene muy buen apetito y con la cuchara se maneja muy bien. Va a un colegio de educación especial y entonces le han enseñado a manejar la cuchara. Y bueno, el vaso también lo lleva muy bien a la boca. Es poco a poco el día a día que ella vaya superando sus problemas, pero bueno, siempre con ayuda. Depende totalmente a la hora de andar también, tiene que irse con siempre alguien de la mano que la guíe porque pierde mucho el sentido de la orientación. Pero bueno, en casa y en sitios donde ella está habitualmente está muy bien, se sabe manejar muy bien entre las habitaciones. Y esto, bueno, pues lo entiende la sociedad, es decir, en este colegio especial la tratan de una manera especial. Me imagino que también estáis muy en contacto con el CRER de Burgos, ¿verdad? Sí, con CRER de Burgos estamos recibiendo terapias, incluso una cosa que hay que aplaudir a CRER de Burgos es que hacen una cosa que se llama respiro familiar. Entonces, pues bueno, nos sirve como desahogo a los cuidadores para a la hora de nosotros poder hacer algo sin nuestros dependientes, ¿no? Sin que ellos estén allí siempre necesitando nuestra atención, pues para nosotros tener un desahogo de ellos y ellos también tener un desahogo de nosotros, ¿no? Para que no estemos todo el día acaparando su cuidado, que sí que es importante, pero que también ellos necesitan su autonomía y el poder estar con otras personas. Entonces el año pasado Esther estuvo en respiro familiar. Se lo pasó genial con otros niños de su edad, hicieron muchísimas actividades y bueno, y ella vive esos momentos pues sabiendo que no está en casa, pero bueno, sabiendo que vamos a volver a por ella, ¿no? Que también eso cuando llegamos a por ella lo agradece. También hace campamentos y hay otros 10 días que se va fuera de Burgos a hacer unos campamentos con una asociación de Burgos que se llama Prodigy.
y bueno, y lo que hacen es disfrutar. A Esther le encanta la piscina. Estos niños sobre todo, bueno, estos niños y nuestros adultos con algún problema, y los que no tenemos problemas también, el agua, la piscina, el hacer movimientos en el agua o ejercicios como hacía antes esta compañera, pero en el agua, les encanta y les llena, es una actividad para ellos como que les dan gratitud a ellos mismos porque saben hacer algo, se encuentran que al hacer algo distinto, pues más realizados. Es curioso porque según la información que manejaba yo, aquellos niños que tienen este síndrome tienen síntomas de autismo y sin embargo su hija parece que en absoluto. No, el Esther se relaciona muy bien con el resto de la sociedad. Sí que la cuesta cuando no conoce a alguien, pero enseguida es una niña que quiere coger y que quiere agarrar a la otra persona pues para demostrarle su cariño. Yo siempre he dicho que Esther como no hace grandes cosas, ¿no? Nuestros niños ahora trabajan perfectamente con un ordenador o los estudios, ¿no? Esther no hace grandes cosas, pero sabe dar muchísimo cariño. Estos niños saben dar muchísimo cariño y les encanta recibirlo. Él ya se pasa el día abrazando. En cuanto ve a alguien, se abraza, y a veces hay que evitar que estas cosas pasen en determinadas situaciones, ¿no? Porque hay gente que no lo entiende, pero bueno, la mayoría, como todavía es una niña pequeña, cuando llegue a la adolescencia, cuando vaya creciendo, todas estas características de ellas habrá que verlas que no sea tan afectiva, sí. Porque, claro, ahora mismo tenéis la incertidumbre de cómo será esa adolescencia, cómo evolucionará, porque hasta el momento no se conoce a nadie que haya tenido esta elección. Pero bueno, todo ha sido así con Esther, ¿no? Tampoco sabíamos cómo iba a ser como bebé, y bueno, pues fue un bebé con sus cositas, a la hora de comer la costaba, luego pues según ha ido creciendo la incertidumbre de los colegios, qué podía hacer, pero bueno, todo esto lo va marcando ella misma y lo va marcando el tiempo, ¿no? Según crece pues van surgiendo dudas que si no tienes de quién echar mano para resolverlas, pues bueno, intentas hacerlo pues lo mejor que sabes y ateniéndote a las características de Esther. De todas maneras, nada es... yo siempre he dicho que todo lo que yo pueda hacer, Esther va a hacerlo, para que no se quede ahí, ¿no? Sino que siga evolucionando como persona. ¿Y eso ella lo comprende perfectamente? Bueno, a ella le gusta hacer cosas, no es que comprenda mucho, pero sí que le gusta cuando preparas una excursión, ¿no? Y vas con más gente, con niños también pequeños, pues los niños la integran, incluso la ayudan mucho. Si sales fuera de Burgos, pues bueno, es como que está más acogida, pero también está más independiente por hacer cosas fuera de casa. ¿Cómo veis el futuro en torno a la investigación de esta enfermedad? Bueno, la investigación realmente no existe, porque no es una enfermedad que sea muy conocida, al revés. Cuanto más rara es la enfermedad, menos investigación hay, porque no existen individuos con esta característica. Pero bueno, el hablar con otras personas que padecen algo parecido en sus hijos o en sus familiares también es importante para que nosotros nos comuniquemos cómo evoluciona cada persona y cómo han visto ellos, pues si yo conociera a alguien con que tiene este problema con 14 o con 15 años su hijo, pues sería más fácil para mí enfrentarme a cuando Esther tenga 14 o 15 años. Pues sí que es muy importante que nos comunicáramos entre nosotros estos problemas y el ver cómo lo vamos solucionando. A pesar o más allá de los síntomas que ya hemos hablado de esta enfermedad, ¿algún síntoma que pueda agravar o que tenga ella derivado de esta enfermedad? No, es el poco a poco el ver cómo Esther evoluciona, hay que ayudarla mucho. Nosotros ahora estamos luchando con su autonomía personal, el que ella sepa vestirse por sí misma, lavarse, el control de esfínteres, que es muy importante, para que ella se sienta también más autónoma y más independiente. Bueno, pues Yolanda Roda, muchísimas gracias por estar esta tarde por invitarme. Y a seguir con esa fuerza y esa sonrisa que vemos que tiene en la cara. No hay más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un beso también enorme a Esther. Gracias de tu parte. De nuestra parte, de todo el equipo de Vivir Bien. Nosotros nos vamos unos minutos a publicidad, vamos a volver enseguida a conocer algo muy interesante de la mano de Javier Alonso que no se pueden perder, se lo aconsejo. Es parte del órgano sexual femenino. Una cosa para estimular a la mujer que está en la vagina. Eso sí. Vas a ver lo que es escrito. Estoy casado. Algo sí que no es para hablarlo muy a menudo. El clítoris sí es la zona sensible de la mujer. Bueno, la parte sexual de la mujer. No, es que la edad nuestra a lo mejor es demasiado ya, o sea, que no es que seamos mayores, pero a lo mejor para decir esto ya lo sabemos. El clítoris, pues sí, es
un órgano sexual femenino. Lo que tiene a la mujer debajo de las piernas. Pues la parte de abajo de la mujer. El clítoris es el órgano eréctil que se encuentra en la parte superior de la vulva de la mujer. Está unido a los labios menores y recubiertos parcialmente por estos. En él se concentran los nervios que producen placer sexual en la mujer. Es más, hasta ahora no se le reconoce otra función. Puede llegar a tener un tamaño de 10 a 13 milímetros, mientras que en erección llega a alcanzar el 1,5 centímetros. Tiene más terminaciones nerviosas que cualquier otra zona del cuerpo y su estimulación correcta produce una gran excitación que puede llegar al orgasmo. Bueno, pues una aclaración más para todo aquel que no lo supiera y volvemos aquí en A Vivir Bien para hablar de otros temas. Vamos a hablar de otros temas. Ya saben que cada martes está con nosotros, nos acompaña en plató Javier Alonso, médico deportivo del Blancos de Rueda. Sabe muchísimo. Perdió, no entró en playoff. Bueno, una pena. El año que viene seguro que vamos a demostrar muchísimo más. Estoy convencida. Nosotros... Enhorabuena de todos modos por esta magnífica temporada que han realizado. Además son todos muy buenas personas. Un saludo para todo el Blancos de Rueda. Vamos a ver algo muy especial. Hemos salido fuera, Rodrigo, hemos sacado la sección fuera. Sí, lo sé, porque bueno, pues muchas veces hay que tratar de una manera muy especial, sobre todo los huesos de la cara, los cartílagos, que tienen una forma de operar muy especial. Y además estuvimos comentando que existen deportes de contacto, como el que practica Rodrigo, kickboxing, donde las lesiones en la cara son muy habituales. Bueno, no tanto, a ver si vamos a asustar a la gente. ¿Qué va? A veces. Que si no, mi madre después va a decir, ¿dónde te metes? Bueno, pues vamos a ver cómo se corrige todo esto. Muy buenas, ya lo saben, cada martes en nuestro programa en A Vivir Bien hablamos de medicina deportiva con nuestro médico Javier Alonso, que ya lo conocen. Vamos a saludar. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien. Hoy hemos venido a que ustedes conozcan otra parte de la medicina. En una consulta privada vamos a hablar con un doctor especialista y vamos a hablar de problemas de oído y problemas nasales, muy importantes también en esos golpes, esos deportes de contacto. En A Vivir Bien se lo contamos enseguida, no se lo pierdan. Fundamentalmente vamos a tratar todos los traumatismos que ocurren no en la cara, porque en la cara están los ojos también, los dientes y eso, pero vamos a tratar de una especialidad muy concreta que es la otorrinolaringología. Es sobre todo los traumatismos a nivel nasal, a nivel de oído y a nivel de cuello. Para eso estamos aquí. Esta es la consulta de un buen amigo y de un especialista en otorrino, Jaime Santos, el doctor Jaime Santos, que su labor profesional la desarrolla en el hospital clínico y aquí a nivel privado. Entonces yo todos los problemas que tengo de mi equipo de baloncesto y tal, pues los de Jaime, porque es un especialista de mucho prestigio, de alto prestigio, ¿no? Entonces, si os parece, os voy a presentar a Jaime. Vamos a conocer a Jaime, que está esperando. Jaime Santos es el doctor especialista en otorrinolaringología, que es el que, está su consulta, y ya nos explicará un poco, Jaime, pues, todo lo que tienes aquí, para qué sirve y cómo ves a los pacientes. En principio, un poco lo que yo decía en el programa eran los traumatismos que normalmente ves, ya no solo en deportes de conjunto, sino en deportes de contacto, todos los deportes de boxeo, kickboxing, todos estos problemas, y los de conjunto, evidentemente, que son los que más habitualmente vemos. ¿Cuáles son las lesiones más comunes? Pues en el deporte efectivamente hay muchísimas lesiones a nivel de la cara, fundamentalmente en la nariz, los oídos, y una más peligrosa que son los traumatismos a nivel del cuello o de la laringe, porque son más graves probablemente. No centrándonos en el baloncesto, sino en general en todos ellos, pues quizás lo que más se oye hablar, lo que hay, son traumatismos nasales, porque un mínimo golpe, contacto, puede lesionar la nariz. No es tan frecuente que haya una fractura nasal como que haya contusiones o pequeños traumatismos que no llevan a nada, pero que hay que valorar siempre cada vez que una persona se lleva un golpe en la nariz. Sería quizás lo más frecuente que tú ves y que se ve en el deporte. Ya si hablamos de kickboxing o de boxeo, pues ya para qué hablar. De contacto, pero además... Pero muy fuerte, claro. El problema principal que nosotros vemos es una epistasis, ¿no? La epistasis es cuando se sangra por la nariz. Eso que es lo que se debe hacer cuando... Y digo que se debe hacer tanto los médicos como los compañeros que están alrededor del que ha sufrido el caso, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que, excepto en traumatismos muy graves, o sea, golpes muy fuertes en la nariz, para que lo entienda todo el mundo,
La mayor parte de las epístasis, que es lo que como llamamos en término médico a los sangrados de nariz, son leves y se producen por pequeñas erosiones en la parte más anterior de la nariz, pequeños golpes que en general cualquier persona puede resolver pues simplemente con un poquito de algodón, con agua oxigenada, empapándolo en agua oxigenada, no empapándolo tanto que al meterlo se nos vaya el agua oxigenada a la garganta, humedeciéndolo un poco y metiéndolo en la parte anterior de la nariz de un tamaño pequeñito y luego presionando. Presionando un par de minutos, 3 minutos, normalmente las epístasis ceden. Y de esta forma tan sencilla conseguimos que paren de sangrar. Ahora bien, hay cosas que se hacen con mucha frecuencia y que no sirven para nada, incluso empeoran la situación. Por ejemplo, la costumbre de echar la cabeza para atrás a los que sangran por la nariz. Sí, es lo primero que te dicen, ¿no? Bueno, pues efectivamente, sube la cabeza, la sangre va a la boca a la garganta, empiezas a ahogarte, empiezas a toser, a escupir la sangre. Es mucho más llamativo, no va a ser ni más ni menos grave, pero es más molesto para el paciente. En todo caso, echar la cabeza hacia adelante. Y si sigue sangrando, que la sangre salga. No es tan molesto y bueno, si sangra da igual que vaya para adelante o para atrás, va a sangrar lo mismo. Y presionar fuerte en la nariz es lo más interesante. 2-3 minutos y casi siempre ceden. Nos vamos a ir introduciendo, queremos comprobar de primera mano qué tipo de aparatología se utiliza dependiendo de diferentes lesiones o dolencias, porque también me imagino que en el deporte de los jugadores, igual que la gente... Sí, tienen dolencias... ¿Tiene alguna dolencia, ¿no? Como puede ser la rinitis, como puede ser algún tipo de problemas en los oídos? Tiene las típicas de la población general y algunas muy específicas de ellos, como son efectivamente los golpes, que son muy frecuentes. Sí, yo hay, sobre todo nosotros cuando en baloncesto, hay una patología que es muy corriente, no habitual, pero bueno, más o menos corriente, que son las desviaciones de tabique. Eso calculamos que haciendo una reconstrucción de ese tabique se mejora un rendimiento deportivo entre 10 y un 15%. Y por eso está Jaime para ello, es el que nos diagnostique y nos opera ese tipo de patología, que ya digo que no es muy habitual, pero un poco más o menos frecuente, ¿no? Puede haber unos cuantos. Sí, has operado alguno nuestro. Entonces, para ello... Sí. Pues para diagnosticar, en general, la otorrino es una especialidad que necesita mucha exploración, no es tanto una medicina interna que podamos ver al paciente, o la exploración es fundamental, entonces usamos pues, desde microscopios, con los cuales ampliamos la imagen y generalmente lo usamos para ver el oído, que es esto, es un microscopio normal, con su luz para que podamos verlo. Y... pues por ejemplo, son imágenes que podemos ver con un microscopio en ese cuadro. A través de esta máquina podríamos ver el oído, por ejemplo. El oído por dentro, esas imágenes son de oídos, por ejemplo. Y... Estas de aquí. Estas de aquí, sí. Unas imágenes del oído que podemos ver con el microscopio, de diversas enfermedades del oído, desde perforaciones, drenajes timpánicos, con tapones de cera también. ¿Son perforaciones? Eso son perforaciones. Otitis. Es otra perforación también, con una otitis. Estos son drenajes que muchas madres conocerán porque se le ponen a los niños cuando hacen otitis serosas, que es moco dentro del oído, esa enfermedad que es muy típica. Pero también vemos tapones de cera, o aquí, un tapón de cera, cosas... ¿Traumatismos? Sí, traumatismos frecuentes en el deporte, por ejemplo, que son los traumatismos por golpes fuertes en el oído. En el baloncesto, por ejemplo, un golpe con el balón que te haga presión y puede romper el tímpano. Esos balones, madre mía, de boxeo, ¿no? Y en boxeo. En rugby también, más frecuente en rugby son los autohematomas, porque como se rozan mucho con la oreja, se rompen vasitos y se les hincha el pabellón auricular, que es una lesión seria, pues si no se drena y se infecta puede perder el oído por infecciones, pierden el pabellón, queda como arrugado, llamamos oreja en coliflor. Es una infección por un autohematoma, por lesiones en el pabellón, en la oreja, para que nos entendamos. Por eso llevan estos. Llevan claro, efectivamente, lo que él dice. También estamos viendo, ¿no? Que sí. Aquí practicáis otro tipo de técnicas. Esta es otra exploración que es más para lo que es la exploración de la nariz por dentro y de la laringe. Esto es un caso de una cauterización que hemos hecho de una epístasis, pero con estos endoscopios, que es este tipo de endoscopios, que son pequeñas fibras ópticas, las introducimos por la nariz y podemos ver esas imágenes, vamos pasando hacia la nariz y vemos también las cuerdas vocales. Vamos, que se ve todo, ¿no? Sí, la verdad es que esto nos ha facilitado mucho la exploración de zonas donde antes no éramos capaces de llegar a ver.
¿Son sistemas que suelen ser incómodos, un poco dolorosos? La gente les tiene miedo, pero realmente no son incómodos. Con un poquito de anestesia, incluso sin ella, la gente lo tolera perfectamente. Pone un poquito de anestesia local en la nariz para que el paso de esto, date cuenta que te llega por la nariz y llegar un poco hacia abajo. Entonces es un poquito... Y con otros tipos de endoscopios, como es este caso, podemos explorar las cuerdas vocales, que también es otra cosa importante, por ejemplo, en vuestro trabajo. La gente que se queda afónica, disfónica, o sea, que tiene problemas de patologías vocales, como en este caso, pues enfermos que tienen... Eso. Mira, ¿ves las cuerdas vocales? Esa es una imagen de las cuerdas... ¿Cuerdas vocales? Sí, las cuerdas vocales de una paciente más con un edema de esa cuerda, que son cuerdas gruesas. Lo que hay ahí es un edema de la cuerda. Y esto también usamos endoscopios de este tipo. Es una imagen preciosa. A vosotros los médicos os parece preciosa. Es muy bonita. Jaime, actualmente en este tiempo, en esta época, primavera, verano, empiezan las alergias y muy frecuentes las alergias. dolencias más comunes. Pues pues evidentemente las alergias son ahora, y además en este tiempo que ha venido el calor muy pronto, está polinizando las gramíneas fundamentalmente, también el plátano y el olivo, que ahora también hay olivo en Valladolid. Y es lo más importante, las alergias. Y los tapones de cera y las otitis externas. Cuando la gente empieza con más sudor a bañarse en piscinas, se producen infecciones de la piel del oído, que son lo que llamamos otitis externas, son muy dolorosas. Pero quizás la gente ahora llama más la atención por el gran número de alérgicos al polen que hay, al polen de gramíneas, que es un porcentaje altísimo de la población ahora. Con todo ese lagrimeo, estornudos, moco, congestión, y da una calidad de vida mala en estas fechas. Sí. ¿Qué consejos podrías dar a todas esas personas que a lo mejor no se atrevan, ¿no?, a hacerse una exploración de este tipo, o porque tengan miedo y sí que estén notando ese dolor de sus ojos hinchados, llorosos, estornudos? La rinitis alérgica es muy típica y generalmente no precisa muchas más exploraciones. No obstante, siempre es bueno hacer una exploración. La gente debe saber que esto no duele, que es más miedo que otra cosa, pero cuando tiene los síntomas que son típicos y que todos conocemos, pues lo primero es que hay que intentar evitar el contacto con el polen, no salir al campo ahora en épocas de primavera, sobre todo en días ventosos, que el polen se está moviendo mucho. Intentar evitar eso, pues es un mes y algo. Y aparte, pues hay que tratarlo, hay que tratar esta alergia bien de una manera permanente, que sería lo que llamamos vacunarse, la inmunoterapia, pero que eso ya es después cuando haya pasado el periodo de alergia, o en este momento cuando pasa, con tratamientos en este momento que son antihistamínicos, que se toman pastillas o jarabes si es en los niños, y que da un buen resultado. Puede dormir un poquito, por eso es aconsejable a lo mejor tomarlo más por la noche antes de acostarte, pues duran 24 horas, pero el mayor efecto de somnolencia es en las primeras horas. Y hay sprays nasales que también se pueden dar, son corticoides tópicos, pero no tiene un efecto... La gente tiene mucho miedo a los corticoides, pero también el efecto no es sistémico, como él dice, es solo local, y que una inhalación al día puede controlar perfectamente la alergia. Eso, y el antihistamínico es lo adecuado. Mira, los traumatismos laringeos, efectivamente, fundamentalmente en el deporte, pero en la bicicleta. Todo el mundo ahora anda en bicicleta, es cada vez más frecuente. Golpes con el manillar, en la conducción incluso, golpes contra el volante. Es una cosa muy seria y que hay que saber valorar, porque se puede... infraestimar, pensar que es una cosa poco importante. Cuando uno se da un golpe en la garganta, en el cuello, tiene que saber que hay varios síntomas que son preocupantes, que son, el primero de ellos, que empiece a hablar afónico, que empiece a notar que no traga, que se le hinche mucho el cuello. Ya si se le hincha el cuello y ve que da la impresión de que hay aire, pues eso es que se ha habido una fractura. Que en un deporte, un kickboxing, por ejemplo, lo que hemos hablado al principio, es una cosa que puede pasar. Y esos síntomas, o por ejemplo, ya si uno respira, se empieza a hacer ruido al respirar, pues eso hay que ir corriendo a un hospital. Eso es una urgencia seria y que puede acabar en tratamientos importantes. ¿Sí? El mundo del deporte y todas las posibles dolencias y fracturas que pueden existir, muy peligrosas en la zona de la cara, Javier. Que un consejo también para todos esos deportistas. Bueno, que como ha dicho muy bien Jaime, yo creo que las exploraciones que hay ahora son bastante incruentas, y aunque sean un poquitín molestas, porque te asusta un poco que te metan los tubos y tal, pero yo creo que son imprescindibles para la gente que respira mal, que tiene algún problema de respiración y que su rendimiento deportivo está disminuido por ese motivo. Entonces, yo creo que haciéndose estas exploraciones, que se pongan en buenas manos y que la reparación es sencilla, más o menos sencilla, van a mejorar.
Muchísimas gracias a los dos y nos vemos la semana que viene. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego. Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en esta época que empieza ya el verano, las piscinas, todo el mundo a practicar los deportes acuáticos y hay que cuidar muy bien los oídos. Eso es, vamos rapidísimamente, que se nos está haciendo muy tarde. Sí, es. Noticia curiosa. Noticia curiosa, vamos a hablar del dolor. ¿Qué te parece? El dolor. Una molécula que recuerda el dolor. Se llama, conocida como la proteína quinasa MZ. Es la responsable de que tras sufrir un golpe o una herida, por ejemplo en la nariz, el dolor y la sensibilidad se prolonguen en el tiempo. ¿Qué te parece? Uf. Es que lo del dolor. Se lo voy a recordar. Quinasa MZ o también PKMZ. Bueno, pues ya lo sabes. Esa es la molécula del dolor. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida y hablamos de psicología. No se lo pierdan. Hasta ahora. De vuelta en A Vivir Bien para hablarles de psicología positiva y además de un tema que a todos nos ocurre, tarde o temprano, antes o después, siempre o no. Siempre, yo creo. Yo creo que todos... Nieves Andrés, muy buenas tardes, Rodrigo. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos perdido un poco el control de los impulsos, ¿no? O hemos actuado impulsivamente. El caso es que luego nos hemos dado cuenta... que no lo tienes que hacer. Pues sí, porque realmente controlar la impulsividad es eso, ¿no? Es cuando ya sabemos que las cosas nos podemos equivocar, ¿no? Porque en el momento que nos sucede por primera vez a lo mejor no, pero hay veces que a pesar de que sabemos que nos vamos a equivocar o a pesar de que sabemos de que el final de esa conducta no va a ser bueno, sin embargo nos dejamos llevar, ¿no? Por esa impulsividad. Hoy queremos aprender a controlar esos impulsos que muchas veces nos juegan malas pasadas y queremos saber cómo se hace. Por favor, Nieves, danos las pistas. Yo ahora mismo tengo un montón de impulsos que estoy reprimiendo. Seguramente. Claro. Quizás es el primer paso, la verdad es que creo que ya Jesús Niño y mi compañero en alguna ocasión habló de la famosa dopamina, ¿no? De ese neurotransmisor, de esa hormona que parece que está influyendo, ¿no? En ese control de la impulsividad y que según tengamos unos niveles u otros, unas personas podemos ser más impulsivas que otras, pero también hay un hecho y es que cuando una persona actúa sin pensar, que no es cuando decimos he actuado sin pensar, he actuado de pronto, realmente no es que ocurra sin más, hay una serie de ideas o de pensamientos que ya son muy automáticos que nos hacen obrar de esa manera, ¿no? Entonces lo que ocurre es eso, que actuamos y ya cuando queremos darnos cuenta de nuestro error es demasiado tarde. Entonces, para poder de alguna manera paliar o suavizar, ¿no? Porque también a veces el obrar con impulsividad puede ser positivo. Si yo veo que alguien está sufriendo y voy a ayudarlo sin pensarlo, sin pensar a lo mejor que me estoy jugando la vida, pues realmente estoy teniendo una buena acción, ¿no? Pero vamos a referirnos a aquellas veces en que nos damos cuenta que obramos, que actuamos llevados por las emociones extremas o por estas ideas, ¿no? automáticas que hemos generado desde la infancia y que sin embargo pues luego a la larga nos traen problemas y vemos que es un error. Entonces intentar un poquito analizar, ¿no? o detectar o identificar cuáles son esos pensamientos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues precisamente cuando ya a lo mejor la situación se ha producido, intentar, como yo digo en la consulta, ¿no? hacer un poquito moviola, ¿no? y decir qué podía haber estado yo pensando o qué ideas he podido yo manejar antes de realizar esta conducta. Sobre todo si son cosas que se repiten una y otra vez y que no veo forma de acabar con ellas, tal vez sí que pueda intentar identificar estos pensamientos, ¿vale? Nuestro amigo Daniel Goleman, que sabe mucho de esto, ¿no? y de la inteligencia emocional, que siempre está en juego, es un nuevo amigo que tenemos aquí, lo definía como urgencias que conllevan acciones y que están más allá de la razón y la lógica. Es decir, realmente como no lo razonamos, pues nos hacen actuar sin esa razón o sin esa lógica, ¿no? Entonces, bueno, pues identificarlos y sobre todo pues comprometernos, ¿no? a retrasar de alguna manera la actuación la próxima vez. Sobre todo cuando hemos identificado situaciones e ideas o pensamientos que me llevan a sistemáticamente siempre hacer lo mismo. Entonces, bueno, la próxima vez yo voy a tratar un poquito de contar hasta 10 o de pararme y pensar, ¿vale? Intentar controlarlo, o sea, que requiere en parte cierto compromiso y cierta voluntad, porque yo puedo decir, es que no hay manera, no, hay manera, o sea, si yo quiero acabar con ello, puedo identificar cuáles son esas situaciones, puedo tratar de identificar cuáles son esos pensamientos y decir, bueno, pues voy a intentar serenarme, tranquilizarme, relajarme, buscar otras formas diferentes, buscar alternativas de actuación, pero desde luego pues requiere eso, requiere empeño, requiere que yo, bueno, pues identifique cuáles son esos errores y a partir de la vez siguiente decir, la próxima vez que ocurra esto,
yo en vez de hacer lo que hice, voy a hacer otra cosa. Me imagino que ejercicios, por ejemplo, como el de controlar la respiración, puede ser ejercicios, buenísimo, ¿no? pues mira, para aprender a desactivarnos, porque bueno, la mayoría de las veces los impulsos son generados, pues eso, porque las ideas que nos llegan a la cabeza, pues nos provocan emociones fuertes, pues como decía antes Rocío, ¿no? Fuera de, pues la ira, el enfado, bueno, pues eso, entonces, bueno, sí que puedo a lo mejor aprender a desactivarme, aprendiendo a respirar, aprendiendo a relajarme, pero también aprendiendo a pensar de otra manera. Si yo me doy cuenta que mi cortocircuito va en una dirección, pues a lo mejor intentar buscar pensamientos alternativos que me lleven a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Decía Einstein que si queremos obtener resultados diferentes no podemos hacer las cosas siempre de la misma manera. Pues en este caso ocurre lo mismo. Si yo no quiero volver a cometer un error, si yo no quiero volver a tenerme que arrepentir de mi actuación, la próxima vez en vez de voy a hacer otra cosa. ¿Y es fácil o es difícil cambiar ese chip que tenemos todos? Hombre, no es fácil cuando a lo mejor no sabemos por qué nos sucede o cuando no lo podemos detectar, pero en situaciones más o menos cotidianas que vemos que se repiten una y otra vez, si yo realmente quiero dejar de sufrir y quiero dejar de pasarlo mal, realmente... ¿vale? Pues tengo que empeñarme y tengo que esforzarme. Muchas veces las personas que son impulsivas también son personas que tienen mala tolerancia a la frustración, entonces también es un ejercicio para aprender un poquito a ser pacientes, a darnos cuenta de que las cosas a lo mejor no pueden ser inmediatamente, porque la precipitación muchas veces da lugar pues a eso, ¿no? A equivocaciones, a errores, a no tener en cuenta toda la información que necesitamos para actuar. Entonces, bueno, requiere un esfuerzo. Si yo soy muy impulsiva, sí que tengo a lo mejor que dedicar un tiempo, pues como hemos dicho, ¿no? A aprender técnicas para desactivarme, a aprender a reconocer bien mis emociones, que hemos hablado otras veces de ello, ¿vale? Y a partir de ahí, pues buscando formas alternativas, formas diferentes, detectando incluso situación tal, lo hago normalmente así. Pues la próxima vez, en vez de hacer esto, voy a hacer esta otra cosa. En vez de irme enseguida a, pues a lo mejor me voy a apartar de la situación, me voy a calmar, me voy a reposar, voy a pensar otra forma de hacerlo y lo voy a hacer, es decir, lo que sería el pensamiento reflexivo, que de alguna manera es diferente a la impulsividad, ¿no? Hablabas al principio de la dopamina, pero yo creo que la adrenalina también nos lleva muchas veces a esos impulsos. Claro, la adrenalina realmente también nos activa, porque cuando nuestro pensamiento hace que nuestro corazón se acelere y nuestros músculos se tensen, ¿verdad? Pues es porque hay unos niveles ahí de todas esas hormonas que influyen, ¿no? en la activación, ¿no? Pero que tampoco se trata de hablar de la impulsividad como una característica humana totalmente reprobable, ¿no? Porque hay solamente de aquella impulsividad que me lleva a cometer siempre los mismos errores o a tomar decisiones precipitadas sin tener toda la información necesaria y luego pues arrepentirme porque los resultados o las consecuencias son negativos. Pero la impulsividad bien gestionada puede convertirse en un punto fuerte, por eso, porque hay veces que realmente sí que hay que ser rápido, ¿no? Y veloz en la toma de decisiones para hacer algo, ¿no? Y ya hablaremos, mira, lo voy a unir un poquito con el tema de la intuición que te decía, otro día podemos hablar de la intuición, porque la intuición nos sirve muchas veces para tomar decisiones rápidas. Así que otro día hablamos de eso. Además que la intuición está basada en... Pues la verdad es que es una forma realmente, especial, ¿no? Claro, no quería yo sacar el tema ahora, mira, ¿no? Pero nos da información que tenemos ahí como guardadita y que en su momento aparece. Vale, pero ya pues lo contaremos. Otro día hablaremos de la intuición, pero no me quiero dejar nada antes de entrar en nuestro apartado cinematográfico para repasar este control de impulsos. ¿Nos queda algo por repasar Yo creo que no, que bueno, pues que se trata de conocer bien las emociones, de aprender a tolerar la frustración, de entender que hay que ser un poco pacientes a veces, que conociéndonos bien podemos limar un poquito esa impulsividad. ¿Vale? El análisis posterior de cómo he gestionado una cosa para la próxima vez hacerlo de otra manera. Vale, pues primera película. Pues la primera película, no sé si están ordenadas como yo las traigo, están ¿vale? Tal cual, siempre. La de Mejor Imposible. No, la de Two Lovers. Ah, la de Two Lovers. Bueno, pues esta es la historia de un chico, ¿verdad? Que en un momento dado es un chico que es inmaduro, que tiene problemas emocionales y problemas de madurez personal, que en un momento de su vida se ve envuelto en dos historias de amor, ¿no? Una es realmente un amor como más pausado, más racional, y la otra pues es el deseo, ¿no? La impulsividad del deseo. Entonces, bueno, pues aquí se ve un poquito como la diferencia, ¿no? De manejar las cosas reflexivamente o impulsivamente, pues nos pueden afectar. Bueno, ¿vale? has estropeado ya la sorpresa de la segunda película. He estropeado la sorpresa de la segunda película. La de Mejor Imposible, de Jack Nicholson. Y bueno, aunque es una impulsividad determinada, porque realmente lo que el personaje presenta es un trastorno obsesivo compulsivo, es decir, ya algo más complicado, ¿no? Algo ya más
más importante, sí que está bien por eso, ¿no? Porque el hombre en la película pues todo el tiempo trata de controlar, ¿no?, las conductas, de controlar las emociones y bueno, pues fracasa, ¿no? Fracasa constantemente. Entonces, bueno, ya como un reflejo extremo, ¿no?, de lo que es la pérdida del control. Y esta otra es la de la de compradora compulsiva, Confesiones de una compradora compulsiva, que también es un ejemplo un poco de cómo bueno, pues la protagonista o sea, cumple los criterios de falta de impulsividad porque no es una persona paciente, porque no es una persona que reflexione primero antes de hacer las cosas, y eso la lleva pues constantemente pues a equivocarse, ¿no? Y tal vez este trastorno que la protagonista presenta se deba a sus características de personalidad, de falta de paciencia, de no tolerar la frustración, de no pensarse las cosas dos veces antes de actuar, ¿vale? Y bueno, y las carencias que tiene ella respecto de su profesión y de sus inquietudes en la vida, claro. Bueno, y de la Filmoteca nos vamos a la biblioteca. Nos vamos a la biblioteca con un libro muy gracioso, muy curioso, ¿no? Que no lo he leído, tengo que reconocerlo, pero lo he encontrado. Las trampas del deseo, cómo controlar los impulsos irracionales que nos llevan al error, y es del autor, se llama Dan Ariely, terminado en Y. Pero es que curiosamente este hombre, aparte de las trampas del deseo, tiene otro que dice los beneficios del deseo en el mundo laboral y profesional, como a lo mejor aprovechar la impulsividad en este campo. Así que bueno, pues quien tenga curiosidad, pues que revise estos libros que a lo mejor pues nos dan ideas. Eso es, no sean impulsivos a la hora de comprar libros o de leer libros. Ahí no, pero eso sí, con el resto piénsense las cosas Pensarse las cosas ¿no? 2 veces y contar hasta 10 a veces es bueno. Sí, sobre todo en el tema que vamos a tratar a vuelta de publicidad. Señoras y señores, no se vayan. Muchísimas gracias, Nieves. En tan solo unos minutos estará con nosotros Luis Rodríguez Molinero, que va a abordar un tema importante, el consumo de drogas en la adolescencia. No se vayan. ¿Sabías que las judías verdes son unas legumbres bajas en calorías? Son un alimento de bajo aporte calórico, con alto contenido en hidratos de carbono tipo almidón, fibra y proteínas vegetales. Además, son ricas en vitamina C, folatos, vitaminas B2, B3 y B6, aportan minerales como el potasio, calcio, hierro y magnesio, y son muy bajas en sodio, de ahí que se recomienden a las personas con hipertensión arterial. Las judías verdes son un buen alimento para recargar de glucosa los músculos cuando quieres perder peso. Regresamos, son las 2:15 exactamente, en directo en A Vivir Bien. Ya saben, Rodrigo les comentaba que vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver mucho con los jóvenes, con la adolescencia, sobre todo esas edades en las que, Rodrigo, empiezas a descubrir, a cambiar, no sabes qué va a pasar con tu personalidad. Eso es, y que cada vez mucho antes los jóvenes están empezando a consumir drogas. Hablamos de alcohol, hablamos de tabaco, hablamos un poquito menos de drogas un poquito más duras, como puede ser ya el cannabis, la cocaína, etcétera. Pero vamos a presentar a nuestro invitado, que vamos... Presentamos a Luis Rodríguez Molinero. Buenas tardes, pediatra de A Vivir Bien. Pediatra de cabecera. De cabecera. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a vosotros también. Estábamos aquí debatiendo, ¿no?, los tres, antes de comenzar con el último bloque, sobre cómo está la sociedad, ¿no?, en estos momentos, cómo ha cambiado, y esos patrones de conducta también cómo han cambiado, y sobre todo la educación. Efectivamente, porque el consumo de drogas, y digo consumo, que no quiere decir abuso, seguramente a mayor consumo, mayor abuso, y a mayor abuso, mayor adicción, porque estas drogas generan cambios también hormonales en nuestros sistemas cerebrales que nos hacen al final ser adictos. El consumo de drogas, hay que definir las drogas que manejamos. Estamos hablando del alcohol y del tabaco, que son las drogas, digamos, oficiales. Y en un tercer escalón hablamos del cannabis, que es una droga no oficial, ilegal, por tanto, y empieza a aumentar el consumo de tranquilizantes. Es decir, empieza a aumentar el consumo de psicofármacos, porque los psicofármacos, no olvidemos, son relativamente fáciles de adquirir. Últimamente hay más control, últimamente mucho más control, y los tranquilizantes producen cambios en el estado de ánimo, que es lo que a veces buscan los chicos jovencitos, los adolescentes, que desean experimentar esos estados de ánimos. Simplemente hablando de consumo. Naturalmente, a mayor masa de gente que consuma, habrá mayor riesgo de chicos que luego pasarán al otro escalón del abuso y al otro escalón de la adicción.
¿De qué edades estamos hablando? Porque muchas veces, claro, la gente dice, bueno, pediatría, no sabemos muy bien hasta qué edades abarca. Pero yo soy pediatra y oficialmente la pediatría termina a los 14 años en nuestro sistema, digamos, nacional de salud. Pero algunos pediatras, como es mi caso, vemos a chiquitos hasta los 18 y 19 años. Y prácticamente cuando hablo de adolescencia me estoy refiriendo a chicos por debajo de 19 años. Que por otra parte, la OMS, Organización Mundial de la Salud, define la adolescencia como una etapa entre los 10 y los 20 años. Distingue una adolescencia primaria, una intermedia y una tardía, que es hasta los 19 años. Por tanto, hablamos siempre de ese rango de edades por debajo de 19 años. Decíamos antes también, comentábamos que se han duplicado, ¿no? Las lesiones, ¿no? Incluso las intervenciones, abusos, bueno, intervenciones, operaciones, se han duplicado más que los accidentes. Sí, por palizas, por golpes, por... Eso tiene que ver todo con la educación y con el consumo de... El consumo de drogas tiene dos características muy claras. Una de ellas es la compulsión, es decir, la necesidad de ir a buscar eso que me gusta o eso que me produce, digamos, estas emociones que yo busco. Y por otro lado, que esa situación produce cambios en mi estilo de vida, en el estilo de vida del consumidor, que afecta a sus compañeros, a sus amigos, a sus novios, a sus novias. En este caso no están casados, afortunadamente, pero muchas veces afecta a sus parejas, digamos ya, de hecho, a sus familias, a sus compañeros de clase. Es decir, que las drogas producen cambios en el estado de ánimo y cambios en la conducta. Y uno de los cambios en la conducta más importantes son los cambios agresivos, porque son los que más daño producen. También hay unos cambios interiores. Hay unas agresiones interiores, porque el adolescente muchas veces se agrede a sí mismo de una manera muy sutil. Pero lo que comentábamos es que esos cambios en la conducta, fundamentalmente, son cambios en la conducta hacia la agresividad. Bueno, este es un tema polémico, es un tema que interesa mucho a la calle y de hecho tenemos una llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Rodrigo, desde Valladolid. Sí, desde Valladolid. ¿Usted dirá? Sí, quería saber qué efectos tiene el popper y cuáles son sus efectos. ¿El pope ha dicho? Sí. El pope... Popper. Me gustaría hablar con la persona que consume esto, porque en el mundo de las drogas hay mucho argot. Y en el argot, en cada ambiente, se llama de una manera distinta a lo mismo. Por tanto, muchas veces en la consulta, cuando nuestros clientitos, nuestros pacientitos nos hablan de estas cosas, nosotros les preguntamos, ¿a qué te estás refiriendo con esa palabra? Porque en ocasiones nos pillan a los profesionales sin saber a qué se están refiriendo. Por tanto, ¿Usted, Rodrigo, no sabe qué es el popper? Sí, es como un pequeño spray que tú te lo pones en la mano y absorbes. Entonces eso lo que te produce es alucinar. Yo quería saber qué tipo de efectos tiene eso. Exacto, sí, ahora nos entendimos. Estamos hablando de inhalantes. Entonces son gases que desprenden un cierto tipo de gomas y de pegamentos, que además el consumo es muy precoz. Hay chicos con 10 años, pero en ambientes que no son los nuestros. Esto es excepcional. Son inhalantes, son gases que producen alteraciones cerebrales y desgraciadamente, aunque es muy escaso el uso en nuestro ambiente, desgraciadamente es una droga muy peligrosa, porque uno de los efectos negativos de esas drogas, de los inhalantes, es que destruye neuronas, o sea que produce daños, digamos, biológicos importantes en el cerebro. En conclusión, creo que usted se está refiriendo a los inhalantes, y los inhalantes están claramente, son conocidos los efectos que producen, pero hablamos de inhalantes y seguramente el pope se refiere a un tipo de inhalantes, ¿no? Hay muchas colas, que se utilizan para pegar, que producen esos efectos. Muchísimas gracias, Rodrigo, por su llamada. Vale, no lo pruebes. ¿Y qué sería mejor, fumarte un porro o inhalar popper? Bueno, usted ninguna de las dos. Me hace una pregunta muy comprometida, pero le voy a ser honesto y le voy a responder. Prefiero, por lo que le acabo de decir, un porrete, si quiere usted, el consumo de un cigarro de cannabis antes que el uso de inhalantes. Insisto, le soy honesto porque aquí le estoy hablando del mal menor. Evidentemente, ninguno de los dos es recomendable,
por muchas razones. Si quiere usted, hablamos un día en concreto. Pero, puestos a escoger el mal menor, yo preferiría el cannabis antes que los inhalantes. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos que despedir. Bueno, adiós. Gracias. Nos queda un minuto. Preguntas muy comprometidas, ¿eh? Claro. Son niños, yo creo. Cuando uno habla de estas cosas, pero como comprenderás, y va un poco para la audiencia, para que nadie se escandalice, en ocasiones tenemos que coger el mal menor. Y naturalmente le he dicho, los inhalantes son drogas muy peligrosas que producen mucho daño y por tanto, ante el mal que produce un inhalante y el mal que produce el cannabis, prefiero sin duda ninguna el mal que produce el cannabis. Se nos ha acabado el tiempo. Luis Rodríguez Molinero, como siempre, un Muchas gracias a vosotros placer por invitarme aquí. Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias. Hasta entonces. Y hoy vamos a hablar de un día muy especial, como es el Día de la Hipertensión. Ya hablábamos al principio, Rodrigo, y celebramos ese día y queremos que ustedes tomen conciencia. Así que vamos a ver este vídeo. ¿Es usted hipertenso? Hoy es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y la Fundación Española del Corazón advierte que más de 4 millones de españoles padecen de hipertensión y no lo saben. Y es que en España 11 millones de personas lo son. Estas cifras significan que esta enfermedad es el factor de riesgo cardiovascular dominante en España. En el mundo afecta a 1.000 millones de personas. La hipertensión arterial es considerada como uno de los mayores problemas de salud pública, especialmente en los países desarrollados. Es la patología crónica no transmisible principal causa de morbilidad, proporción de personas que enferman en un determinado lugar y periodo de tiempo, y mortalidad en el mundo. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias y crea presión en ellas. Así circula por todo el cuerpo. Cuando se mide la tensión arterial se registran dos cifras, la presión sistólica, la que se produce en las arterias cuando late el corazón, y la presión diastólica, la que se registra en los descansos entre latidos. Cuando los valores están por encima de 140/90 en adultos, existe hipertensión arterial. Uno de los mayores peligros de esta patología es que se trata de un mal silencioso, rara vez provoca síntomas, por eso es tan importante la prevención. La Fundación Española del Corazón recomienda que se revise la tensión de forma periódica y a cualquier edad, porque la hipertensión arterial también la pueden padecer los niños. De hecho, según diversos estudios, cada vez hay más afectados, entre un 3 y un 7%. Una de las primeras consecuencias de esta anomalía es que se endurecen las arterias por la constante alta presión a la que se someten. Por eso se hacen más gruesas y se hace más difícil el paso de la sangre. Esto se denomina aterosclerosis. No controlar la tensión arterial puede afectar al funcionamiento del corazón, el cerebro y los riñones. Es un riesgo cardiovascular que aumenta el peligro de derrame cerebral. Aunque no se conocen las causas específicas de la hipertensión, se han determinado varios factores de riesgo a padecerla, como la obesidad, el consumo elevado de sal, alcohol, tabaco, falta de ejercicio físico o estrés. Incluso los antecedentes familiares son algo a tener en cuenta. Una dolencia que, según la Fundación Española del Corazón, provoca en España más de 50.000 muertes al año. Una patología a la que hay que prestar atención siempre, pero más aún en un día como hoy, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Pues es verdad, como decía Laura Benito, hay que tomar conciencia, es un día muy importante el de hoy, cada vez son más personas las que por desgracia sufren la hipertensión. Eso es, muchísima precaución porque cada vez está aumentando y queremos evitar, pues eso, sobre todo en este programa, pues problemas derivados de la obesidad, problemas derivados de otro tipo de dolencias. Mañana volvemos con muchos temas interesantísimos. Mañana miércoles vamos a pasar consulta, les vamos a hablar de cosas muy especiales, es que no queremos desvelar nada. Sí, no, además, es que si no mañana no se... Dentro de, ya hemos hablado de consumo de drogas, mañana vamos a hablar de tabaco con Pilar Zumel, también vamos a hablar con Rocío Ubierna de las redes sociales. Las redes sociales que también enganchan un poco a toda la juventud y a la adolescencia, de muchísimas cosas más, con más reportajes muy interesantes todos y todo el equipo de A Vivir Bien, pero eso será mañana a la misma hora y en el mismo sitio, Rodrigo. Así que no se lo pierdan, a la 1 en punto, estaremos con todos ustedes en sus casas dentro, así que hasta entonces.
Hasta mañana, vivan bien. Adiós.